Desde el principio, cuando la humanidad se apartó del camino del Creador, Dios decidió hablar, no con truenos ni con fuego del cielo, sino a través de hombres comunes a quienes escogió para cumplir un propósito eterno. Así nacieron los profetas, portadores de la voz divina, mensajeros de la voluntad celestial. Un profeta no era un hombre perfecto, sino un corazón dispuesto. Cada uno fue llamado en tiempos distintos, pero todos compartían la misma misión: recordar al pueblo que Dios aún estaba con ellos, aun cuando el mundo parecía haberse olvidado del cielo. Los profetas eran la conciencia de una nación, los guardianes del pacto, la voz que clamaba en medio de la oscuridad. El llamado de un profeta era más que una invitación, era una carga, una responsabilidad que pesaba sobre el alma. Algunos intentaron huir de ella, otros temblaron al escucharla, pero ninguno pudo ignorar la voz del Eterno cuando los llamaba por su nombre. Así fue con Samuel, el niño que dormía en el templo cuando oyó su nombre en la noche. 3 veces creyó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, hasta que comprendió que era Dios mismo quien hablaba. Entonces respondió con humildad: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Desde ese día, la palabra de Dios estuvo con él, y su voz se convirtió en guía para Israel. Cada profeta fue levantado en tiempos de confusión. Cuando el pueblo se alejaba de la ley, Dios enviaba su voz. Cuando los reyes olvidaban la justicia, un profeta se presentaba ante ellos, sin temor. Su palabra era fuego, su mensaje espada de 2 filos. No buscaban agradar a los hombres, sino obedecer al Altísimo. Uno de los más grandes fue Isaías. En una visión gloriosa vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Los serafines clamaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías cayó de rodillas, consciente de su pequeñez. «Ay de mí, que soy hombre de labios impuros», dijo. Pero uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios, purificándolo. Entonces oyó la voz del Eterno: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Y él respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Así es el llamado de los profetas. No se trata de poder ni de fama, sino de obediencia. Dios no busca a los fuertes, sino a los dispuestos. No elige por sabiduría humana, sino por propósito divino. A través de ellos, Dios reveló su carácter. En la voz de Jeremías escuchamos la compasión del Padre que llora por su pueblo. En Amós, la justicia del Dios que no tolera la opresión. En Oseas, el amor del esposo fiel que perdona una y otra vez. En Ezequiel, la gloria de un Dios que restaura lo que ha estado muerto. Cada profeta fue una chispa de la luz divina, una parte del corazón de Dios revelada al mundo. Ser profeta significaba caminar solo muchas veces, ser rechazado, burlado, perseguido. Pero también significaba ser amigo de Dios, escuchar su voz en la soledad, ver lo que otros no veían, sentir lo que el cielo siente cuando la tierra se aleja. El profeta era la voz del cielo que se negaba a callar. Los profetas no solo anunciaban juicio, sino también esperanza. Cada palabra de advertencia estaba acompañada de una promesa. Aun cuando hablaban del exilio, del dolor y de la ruina, siempre dejaban encendida la luz del perdón, porque detrás de cada mensaje duro había un amor más grande que el pecado del hombre. Y así, generación tras generación, la voz de Dios continuó resonando. Algunos escucharon y se arrepintieron, otros endurecieron su corazón, pero el mensaje nunca dejó de llegar, porque el amor de Dios nunca se cansó de buscar. Los profetas fueron la voz del pacto, los guardianes del alma de una nación. Cada uno preparó el camino para aquel que habría de venir. Todos anunciaron la llegada del Salvador, el Mesías prometido. En sus palabras, el futuro se dibujaba con claridad celestial. Un rey justo, un siervo sufriente, una luz para las naciones.
El llamado de los profetas sigue siendo el mismo hoy. Escuchar la voz de Dios en medio del ruido, obedecer aunque el mundo no entienda, y hablar verdad cuando el silencio parece más fácil. Ser profeta no es predecir el futuro, sino vivir en obediencia al presente de Dios. Dios aún busca corazones dispuestos. No necesita multitudes, solo una voz que diga, heme aquí. Porque cada vez que alguien responde a ese llamado, la historia vuelve a llenarse de esperanza. El llamado de los profetas no terminó en la antigüedad. Aún resuena, aún arde, y tal vez en este mismo momento, esa voz te está llamando a ti. La oscuridad cubría a Israel, no solo la de la noche, sino la de la fe. Un rey débil, Acab, se había casado con la malvada Jezabel, quien había llenado la tierra de altares a Baal, el falso dios de la tormenta y la lluvia. El pueblo, seducido, había olvidado a su Dios. Pero en medio de esa apostasía se levantó un hombre. Su nombre era Elías, el tisbita, vestido con una capa rústica, su rostro curtido por el sol del desierto y sus ojos ardientes con la llama de una verdad innegociable. Un día se presentó ante Acab, con la audacia que solo la voz de Dios confiere. Elías, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Su sentencia fue un dardo, y la tierra respondió con una sequía mortal. 3 años de cielos de cobre y tierra de ceniza. Elías desapareció, alimentado por cuervos junto al arroyo Querit, y luego sostenido milagrosamente por una viuda en Sarepta. Cada grano de harina y cada gota de aceite en su jarra eran un testimonio silencioso contra la idolatría. Pero el tiempo de la espera había terminado. Dios habló de nuevo, enviando a su profeta a la confrontación final. Elías, ve y preséntate ante Acab, y yo haré llover sobre la tierra. El encuentro fue tenso, violento. Acab, con furia de rey humillado, se enfrentó al profeta. ¿Eres tú el que trae problemas a Israel? No soy yo quien ha traído problemas, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. El desafío fue lanzado: que se congregaran en el monte Carmelo todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera. La multitud se reunió en la cumbre ventosa. Elías, solo, contra 950, se encaró con el pueblo indeciso. Elías, ¿hasta cuándo van a cojear entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal lo es, síganle a él. El pueblo cayó, paralizado. Entonces Elías propuso el duelo: 2 toros, 2 altares. Ellos invocarían a Baal y él invocaría a su Dios. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Los profetas de Baal tomaron su toro. Desde la mañana hasta el mediodía, gritaron, saltaron y danzaron alrededor de su altar. Su fervor se convirtió en frenesí, en cortes y sangre, mientras suplicaban al cielo vacío. Elías, griten más fuerte,
Quizás está dormido, o está de viaje, o está meditando. Llegada la hora del sacrificio de la tarde, el altar de Baal seguía frío, suplicando en vano. Elías se acercó a su altar, lo restauró, y ante la mirada atónita de todos, ordenó que se derramaran 12 cántaros de agua sobre el holocausto, la leña y el altar, llenando la zanja que había cavado alrededor. Una burla final y definitiva a Baal, el supuesto dios de la lluvia. Todo estaba empapado, imposible de encender por mano humana. Elías se postró y elevó una simple y poderosa oración. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Al instante, un fuego descendió del cielo. No solo consumió el toro y la leña, sino que lamió las piedras del altar, el polvo, y secó toda el agua de la zanja. La prueba fue absoluta. El pueblo, postrado en tierra, gritó al unísono: El Señor es Dios, el Señor es Dios. La sequía había terminado. Elías oró de nuevo, y al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y una lluvia torrencial se precipitó sobre la tierra sedienta. La vida había regresado y la fe había sido restaurada. Pero el triunfo en la cima del Carmelo no significó paz. Jezabel juró venganza. Elías, el profeta indomable, huyó al desierto, exhausto y solo. Bajo un enebro, su alma se rompió. Elías, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Un ángel lo despertó, lo alimentó, y con la fuerza de ese alimento, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, donde siglos antes Moisés había recibido la ley. Se refugió en una cueva y allí Dios le preguntó: «Vos, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, he sentido un celo ardiente por ti, Señor. El pueblo ha abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han quemado tus profetas, y solo he quedado yo, y buscan mi vida para quitármela». Dios le ordenó salir de la cueva y presentarse ante su presencia. Un gran y poderoso viento hendió las montañas y rompió las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego abrasador, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, una suave voz. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Comprendió. El poder de Dios no estaba solo en la espectacularidad de las llamas de un holocausto, sino en el susurro de la intimidad. Allí, en el silencio, Dios le renovó su misión. Su lucha no había sido en vano. Había otros 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías regresó al mundo con la paz del Horeb en su corazón para ungir a su sucesor, Eliseo. El profeta del fuego había aprendido que la voz de Dios a veces es más potente en el silencio que en la tormenta.
Su legado quedaría grabado en el cielo. Años después, mientras Elías y Eliseo caminaban juntos, un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Así terminó la vida terrenal de Elías, el profeta de fuego, el hombre cuya fe confrontó a un reino y cuya historia nos enseña que el celo por Dios es una llama que, aunque a veces tiembla, nunca se apaga. El corazón de Jeremías. El sol caía sobre Jerusalén, pero la sombra más profunda era la que cubría el corazón de su profeta. Su nombre era Jeremías, y estaba destinado a ser la voz de Dios en los días más oscuros de Judá. No era un profeta de batallas gloriosas, sino de lágrimas amargas. Su destino no era animar al pueblo, sino confrontarlo. Mientras los demás profetas hablaban de paz y prosperidad, Jeremías proclamaba una verdad aterradora: la destrucción venía. La nación se había prostituido, sus líderes eran corruptos y el pueblo había llenado la ciudad de altares falsos. Jeremías alzó su voz, pero las palabras se ahogaban en el viento. Hablaba en las puertas, en el templo, en la plaza pública, con un mensaje tan urgente como doloroso. ¡Vuelvan al Señor! Nadie quería escuchar. El corazón de Jeremías era un campo de batalla. Él amaba a su pueblo con una pasión profunda, casi paternal, y le dolía ser el mensajero de su ruina. Por eso se ganó el apodo de el profeta llorón. Sus lamentos no eran por él mismo, sino por ver a sus hermanos correr ciegamente hacia el abismo. Sus súplicas fueron respondidas con burla, desprecio y violencia. Fue encarcelado, puesto en el cepo y arrojado a una cisterna fangosa para que muriera. Sus propios amigos y familiares conspiraron contra él. «Me has engañado, oh Señor, y fui engañado. Fui objeto de burla todo el día». El dolor era insoportable. Quiso callar, quiso dejar de predicar esa palabra que solo le traía sufrimiento, pero había un fuego incontrolable dentro de él. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Era la fidelidad de un hombre que no podía traicionar la verdad, incluso si la verdad significaba su propia destrucción. Finalmente, la sentencia se cumplió. Los ejércitos de Babilonia sitiaron y tomaron Jerusalén. El templo, el orgullo y el símbolo de la nación, fue quemado hasta los cimientos y el pueblo fue arrastrado al exilio. Jeremías fue testigo de la caída, del humo, del luto en las calles. Su profecía, que nadie había creído, se hizo una realidad terrible. Pero justo en medio de las ruinas, en el exilio y la desesperación, el corazón de Jeremías encontró una pequeña, pero invencible esperanza. Su mensaje, que había comenzado con el juicio, se elevó hacia la promesa. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Anunció la promesa de un nuevo pacto, donde Dios no escribiría su ley sobre tablas de piedra, sino en el corazón de su pueblo. La devastación no era el final, sino la antesala de la restauración. Aunque él nunca vería el regreso, su voz se convirtió en el ancla que sostenía a un pueblo desterrado. El corazón de Jeremías, roto por el dolor y encendido por la fidelidad, se convirtió en el puente entre la ruina del pasado y la esperanza de un futuro en Dios. Su vida fue un testimonio de que la verdadera fuerza de un profeta no está en el éxito de su mensaje, sino en la valentía de entregarlo, sin importar el costo. El exilio no era solo una prisión física, era una tumba para el espíritu. Lejos de Jerusalén, a orillas del río Quebar, vivía un sacerdote convertido en profeta, Ezequiel.
Su misión era encender la esperanza en el corazón de un pueblo que creía que Dios los había abandonado. A diferencia de otros profetas, la revelación de Ezequiel llegó como un espectáculo de terror y gloria. Su ministerio comenzó con una visión que trascendía lo terrenal, el carro de fuego o la Merkabá. El cielo se abrió y Ezequiel vio una tempestad, un fuego envolvente y un brillo extraordinario. En su centro, 4 seres vivientes con rostros de hombre, león, buey y águila, cada uno con 4 alas. A su lado, 4 ruedas enormes, interconectadas y llenas de ojos, moviéndose con voluntad propia. Sobre ellos, un trono de zafiro, y en el trono, la figura de la gloria del Señor. Fue una visión de la inmensidad, el poder omnipresente y la movilidad absoluta de Dios, recordándoles que Él no estaba confinado al templo de Jerusalén, estaba con su pueblo, incluso en el exilio. Pero la visión más desoladora, y a la vez la más esperanzadora, ocurrió en un valle lleno de huesos secos. El Señor llevó al profeta al centro de un campo esquelético. Los huesos estaban completamente secos, símbolos perfectos de la desesperación total de Israel. Nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza. Dios le dio una orden extraña. Profetiza sobre estos huesos. Ezequiel obedeció. A su palabra, se escuchó un estruendo, y los huesos comenzaron a juntarse, hueso con hueso. Luego, tendones, carne y piel los cubrieron. Pero el cuerpo seguía inerte. Entonces, Dios ordenó: profetiza al aliento. Y cuando el Espíritu de Dios entró en ellos, se levantaron, un ejército grande en extremo. No fue solo una resurrección física, sino una promesa del renacimiento espiritual de Israel. Era la seguridad de que, por más muertos y secos que estuvieran sus corazones, Dios tenía el poder de infundir vida nueva y devolverlos a su tierra. Finalmente, Ezequiel fue transportado en espíritu para ver el templo restaurado. Recorrió sus atrios, sus muros y sus medidas perfectas, un plano arquitectónico de un futuro glorioso. Lo crucial de esta visión no era la piedra, sino el agua. Vio un río caudaloso que brotaba del templo, un río que traía vida y sanidad a donde quiera que fluyera, transformando el desierto del Mar Muerto en un lugar de abundancia. El profeta de las visiones había cumplido su tarea. Les demostró que, aunque la ciudad de piedra ardiera, el Espíritu de Dios no había muerto. Ezequiel, con sus símbolos complejos y su fidelidad inquebrantable, transformó el miedo del exilio en la fe inquebrantable de la restauración. La gloria de Jerusalén había caído. Los jóvenes más brillantes de Judá fueron arrancados de su hogar y llevados en cadenas a Babilonia, la ciudad más opulenta y pagana del mundo. Entre ellos había 4 muchachos nobles: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Su cautiverio era la prueba final. El imperio babilónico pretendía despojarlos de su fe y reescribir su identidad. El primer acto de resistencia de Daniel fue sutil, pero total. Cuando les ofrecieron la rica comida y el vino de la mesa del rey Nabucodonosor, manjares dedicados a los ídolos, Daniel se negó a contaminarse. No era solo una dieta, era una declaración de lealtad. Propuso una prueba: 10 días comiendo solo legumbres y bebiendo agua. Al cabo de ese tiempo, Daniel y sus amigos lucían 10 veces más sanos que los demás. Su fidelidad al Dios de Israel no los había debilitado, los había fortalecido, ganándoles un lugar en la corte, pero sin comprometer su alma. La gran prueba del imperio llegó con la angustia del rey.
Nabucodonosor tuvo un sueño terrible que olvidó, pero que lo atormentaba. Exigió a sus sabios que le revelaran el sueño y su interpretación, bajo amenaza de muerte. En ese momento de pánico universal, Daniel se presentó. No tomó el crédito para sí. Daniel proclamó que solo había un Dios en el cielo que revela los misterios. Y así desveló la visión de la gran estatua, una cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Era la línea del tiempo de los imperios mundiales, Babilonia, Media Persa, Grecia y Roma. Lo más impactante, una piedra cortada no por mano humana golpearía la estatua y la reduciría a polvo, simbolizando el reino eterno de Dios que destruiría todos los reinos terrenales. Nabucodonosor, humillado y asombrado, cayó rostro en tierra ante Daniel, reconociendo por un instante la soberanía de su Dios. Pero la fe de Daniel no era solitaria. Sus amigos, ahora llamados Sadrac, Mesac y Abednego, enfrentaron su propia prueba. El rey levantó una estatua de oro de 30 metros y ordenó que al son de la música, todos se postraran a adorarla. Los 3 jóvenes se negaron. Su respuesta al rey fue una declaración de fe inquebrantable incluso ante la muerte. Sadrac, Mesac y Abednego. Si nuestro Dios a quien servimos quiere librarnos, del horno de fuego ardiente nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que a tus dioses no serviremos, ni a la estatua que has levantado adoraremos. Fueron arrojados al horno de fuego, calentados 7 veces más de lo habitual. Pero al mirar dentro, Nabucodonosor vio no a 3, sino a 4 hombres caminando ilesos en medio de las llamas, y la forma del cuarto era como la de un hijo de los dioses. La liberación milagrosa fue el testimonio más dramático de que la fidelidad tiene su propia recompensa. Años después la historia se repitió con el mismo Daniel. Bajo el rey Darío, los celos de los sátrapas llevaron a un edicto. Nadie podía orar a otro dios o hombre que no fuera el rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. Daniel, a pesar del riesgo, mantuvo su rutina. 3 veces al día, abría sus ventanas hacia Jerusalén y oraba. Fue atrapado y llevado al foso de los leones. El rey Darío, que lo estimaba, apenas durmió esa noche. Al amanecer corrió al foso y gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien continuamente sirves librarte de los leones?» Daniel: «Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me hicieron daño alguno». La fidelidad de Daniel no solo lo había salvado, sino que había obligado a 2 reyes paganos a reconocer, aterrorizados, el poder del Dios de Israel. A medida que Daniel envejecía, su servicio en la corte se combinó con el don de la profecía apocalíptica. Recibió visiones que trascendían el exilio. Vio la sucesión de imperios representados por 4 bestias monstruosas, un león alado, un oso, un leopardo y una bestia terrible de dientes de hierro que simbolizaban la historia del poder humano. Vio al futuro lejano, la llegada del anciano de días, y junto a él a uno semejante al Hijo del Hombre, a quien se le daría un reino eterno. A través de sus visiones de carneros, machos cabríos y las famosas 70 semanas, Daniel trazó un mapa detallado del futuro que culminaba en la llegada del Mesías y la resurrección final. Daniel no solo sirvió a los reyes de Babilonia y Persa, su lealtad última fue a un rey celestial. Su vida se convirtió en la prueba viva de que incluso en la capital del paganismo, la fe inquebrantable puede elevar a un siervo al más alto honor, revelando que Dios es el gobernante supremo de la historia humana. 1. La visión y la pureza. En el reino de Judá, mientras la corrupción política e idolatría carcomían la fe de Jerusalén, se levantó una voz tan clara y profunda que resonaría por toda la historia. Su nombre era Isaías, cuyo significado, Yahvé es salvación, encapsulaba toda su misión. La vocación de Isaías comenzó con una visión aterradora y sublime. En el año de la muerte del rey Usías, el profeta se encontró transportado al templo.
vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el santuario. Por encima de él volaban los serafines, proclamando sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Ante tal santidad, Isaías se sintió aniquilado por su propia impureza. «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos». Un serafín voló hacia él con un carbón encendido tomado del altar. Tocó sus labios y le declaró: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». El profeta fue purificado, su lengua encendida por el fuego celestial. Desde ese momento, Isaías se convirtió en el profeta que advertiría sobre el juicio venidero, pero sobre todo, anunciaría la esperanza inquebrantable. Su mensaje era doble: castigo por la iniquidad, pero salvación para los que esperaran en el Señor. La nación estaba enferma, y él era el cirujano divino encargado de cortar y luego de vendar. El contexto de su ministerio fue tumultuoso. Los reinos del norte y del sur estaban constantemente amenazados por la potencia emergente de Asiria, el terror de la antigüedad. Los reyes de Judá, en lugar de confiar en la protección de Dios, se inclinaban a formar alianzas inestables con naciones paganas. Isaías los confrontó con valentía, pidiéndoles que se quedaran quietos y confiaran en la palabra de Dios, asegurándoles que la verdadera seguridad no venía de los ejércitos egipcios, sino de la fe tranquila en el Dios de Israel. Su vida se convirtió en un acto profético andante, usando a sus propios hijos como señales vivientes de las promesas de juicio y restauración. El niño, Emanuel y el reino de paz. Mientras los reyes contemporáneos de Isaías temblaban ante las invasiones asirias, buscando alianzas políticas en lugar de confiar en Dios, el profeta les ofreció una señal que cambiaría el curso de la humanidad. El panorama era sombrío, la casa de David estaba en declive y el futuro de la monarquía parecía extinguirse. En el corazón de la desesperación, Isaías proclamó la primera y más consoladora profecía del Redentor. Por tanto, el Señor mismo les dará señal: he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Esta promesa de una intervención divina sin precedentes se expandió en la visión de un reino futuro libre de la opresión y la guerra. Isaías no solo predijo a un niño, sino al Rey eterno que traería una paz definitiva. La profecía se elevó, pasando del temor inmediato a la gloriosa visión final del cumplimiento del plan de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Gobernarán sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Isaías describió la llegada de este rey no con ejércitos y carros, sino con una luz que se levantaría en las regiones más oscuras y despreciadas de Israel, como Zabulón y Neftalí. Su reino sería de justicia perfecta, donde la naturaleza misma se transformaría en armonía. En su visión, el profeta pintó la imagen idílica de la paz universal, un tiempo de reconciliación que borra la enemistad original en el Edén. Isaías: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño pequeño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se acostarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar.
Isaías se erigió así como el heraldo del Mesías real, el que gobernaría con equidad divina y establecería un santuario de paz, restaurando a Jerusalén como centro de adoración para todas las naciones. 3. El siervo sufriente, el corazón de la profecía. La profecía de Isaías alcanza su cumbre de dolor y redención en los capítulos que describen al siervo del Señor. Aquí el Mesías no es retratado únicamente como el rey glorioso que desciende para gobernar, sino como una figura humillada, rechazada y sacrificada por los pecados de su propio pueblo. El libro de Isaías obliga al lector a conciliar dos conceptos aparentemente contradictorios: la majestad divina y el sufrimiento humano. El siervo es descrito como alguien que no clamará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Su tarea es traer justicia a las naciones, pero lo hará con una mansedumbre inaudita. No quebrará la caña cascada ni aparará el pábilo que humea. Isaías anticipó el sufrimiento redentor con una precisión asombrosa. Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta reveló que este siervo no se defendería. Sería llevado al matadero con la mansedumbre de un cordero mudo y sería contado con los malhechores en su sepultura, aunque no había hecho maldad, ni hubo engaño en su boca. Su muerte no sería un accidente sino un sacrificio vicario, una ofrenda voluntaria por el pecado de la humanidad. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Por el conocimiento de él, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías concluyó su profecía con la promesa de la vindicación y la victoria final del siervo. Él verá el fruto de su aflicción y su vida prolongada sería el premio por haber llevado la iniquidad de muchos. La resurrección y la gloria estaban implícitas en esta victoria final. Isaías no solo fue un profeta para su generación, sino la voz del Mesías a través de los siglos. Su libro se convirtió en el faro de esperanza en el exilio y adiáscola. Proporcionó el lenguaje y el entendimiento para el sacrificio de la cruz y la esperanza de la corona. En sus palabras, el pueblo de Dios encontró la seguridad de que por más oscura que fuera la noche del juicio, el Señor siempre enviaría a su Salvador, a su Emmanuel, a su siervo sufriente, para traer la redención final y establecer el reino de justicia que no tendrá fin. El reino del norte, Israel, vivía un tiempo de prosperidad superficial, pero de profunda decadencia espiritual. La riqueza había traído consigo la vanidad, la injusticia social y la idolatría desenfrenada. El pueblo, ciegamente, adoraba a los dioses de la fertilidad, los Baales, creyendo que eran ellos quienes concedían el trigo, el vino y el aceite, olvidando por completo al Señor, el Dios que los había sacado de la esclavitud. En medio de esta traición nacional, el profeta Oseas fue llamado a un ministerio desgarrador. Su mensaje de juicio no se daría solo con palabras, sería encarnado, vivido por él de la manera más íntima y dolorosa. Dios le ordenó un matrimonio que desafiaba toda lógica y honor. Oseas, ve, toma por mujer a una mujer fornicaria y ten con ella hijos de fornicación, porque la tierra se prostituye, apartándose del Señor. La mujer escogida fue Gomer, hija de Diblaim. Oseas, un hombre de Dios, un predicador de la fidelidad, se unió a una mujer cuya naturaleza la llevaba a la infidelidad. Este matrimonio no era un simple evento personal, era una parábola viva, un espejo divino de la relación de Dios con Israel. Israel era la novia fiel que se había convertido en una adúltera, buscando placeres en dioses falsos y alianzas mundanas. De este matrimonio nacieron 3 hijos:
cuyos nombres no eran de bendición, sino de juicio profético. Los nombres resonaban como un veredicto: Jezreel, anunciando el castigo por la violencia; Lo Ruhama, no compadecida, simbolizando la retirada de la misericordia; y Lo Ami, no pueblo mío, la declaración final de que el pacto se había roto. El hogar de Oseas era un monumento al dolor de Dios. A pesar de la fidelidad de Oseas y de las solemnes advertencias, la naturaleza de Gomer se impuso. Ella abandonó a su marido y a sus hijos para seguir a sus amantes. Dejó la seguridad del hogar por la vida efímera y degradante de la prostitución. Esta era la representación más dolorosa de la traición de Israel. Dejaron la provisión segura y el amor exclusivo de Yahvé por la promesa vacía de los Baales. La infidelidad de Gomer se hizo pública. Oseas sufrió el desprecio y la burla de la sociedad. Su dolor no era solo el de un esposo traicionado, sino el del profeta cuya vida se había convertido en un espectáculo de vergüenza para ilustrar el dolor de Dios. Mientras la vida de Gomer caía en la degradación, la nación de Israel continuaba su caída moral. Los amantes de Gomer la abandonaron. Su vida errante la llevó a la pobreza extrema, al punto de que terminó vendiéndose como esclava. La que había sido esposa de un profeta de Dios, llegó al nivel más bajo, despojada de dignidad, valor y libertad. Era la imagen de Israel que se había vendido a Siria y Egipto, perdiendo su soberanía y su alma. Habían cambiado la libertad de la adoración a Dios por la servidumbre a ídolos y reinos paganos. En el momento más profundo de la abyección de Gomer, cuando su destino parecía sellado por la esclavitud y la vergüenza, llegó el mandato más extraordinario y conmovedor de Dios para Oseas. Oseas, ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor hacia los hijos de Israel. Este mandato era una demostración radical del amor incondicional, un amor que no se cansa ni se rinde ante la traición. Oseas no solo debía perdonar, sino ir a buscar a la mujer que lo había traicionado y que ahora era una esclava en el mercado. Oseas se dirigió al mercado de esclavos. Ahí estaba Gomer, subastada, con el rostro cubierto de polvo y el espíritu roto, su valor reducido al precio de la mercancía. Oseas pagó el precio de su liberación: 15 piezas de plata y una carga y media de cebada. Fue el acto de redención más puro y humillante. Pagó un precio por lo que ya era legalmente suyo, restaurando el valor de la mujer que no tenía ninguno. El acto de rescate fue seguido por una orden de restauración y un pacto de pureza. Oseas, tú permanecerás conmigo por muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, y yo también haré lo mismo contigo. Este fue el punto de inflexión. El rescate de Gomer simbolizaba que a pesar del juicio inminente, Dios rescataría a su pueblo de su esclavitud moral y política. El precio pagado era el amor incondicional. El profeta Oseas, con su propia vida destrozada y luego restaurada, pudo finalmente entregar el mensaje de esperanza, utilizando su historia para ablandar los corazones duros de Israel. Su dolor personal se transformó en la promesa de Dios. Oseas, yo sanaré su rebelión, los amaré liberalmente, pues mi ira se apartó de ellos. Seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. El libro de Oseas termina no con el eco de la traición, sino con la promesa del amor eterno de Dios. La justicia exigía el castigo, pero la fidelidad de Dios se interpuso, dispuesta a pagar el precio de la vergüenza y el dolor para recuperar a su amada. El matrimonio de Oseas y Gomer se erigió como la metáfora más tierna y trágica de toda la Biblia, un testimonio viviente de que el amor de Dios es una fidelidad sacrificial, que persigue al infiel hasta el punto más bajo para redimirlo, restaurarlo y hacerlo florecer de nuevo. La historia de Jonás comienza con una orden clara y rotunda de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Nínive no era una ciudad cualquiera, era la capital del imperio asirio, el enemigo más temido y brutal de Israel, la nación que en el futuro no dudaría en destruir a la propia gente de Jonás. La orden de advertir a Nínive era en esencia una orden de salvarla, y para Jonás
un patriota celoso, esto era inaceptable. Él quería el juicio, no la salvación para sus enemigos. Así que Jonás no obedeció, huyó. En lugar de ir hacia el este, hacia Asiria, se dirigió a Jope, el puerto más cercano, y compró pasaje en un barco que se dirigía a Tarsis, el extremo opuesto del mundo conocido. Jonás buscaba alejarse lo más posible de la voz de Dios, creyendo que la inmensidad del mar podría ser un refugio de la omnipresencia divina. Apenas el barco se hizo a la mar, Dios desató una gran tempestad. El mar se levantó con furia, y la nave comenzó a romperse bajo el embate de las olas. La tripulación, marineros experimentados, temió por sus vidas, arrojando la carga para aligerar el peso. Mientras todos clamaban a sus diferentes dioses, el profeta, el único que conocía al Dios verdadero, estaba profundamente dormido en la bodega. El capitán lo despertó gritándole: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios». La tripulación pagana lanzó suertes para saber quién había provocado tal calamidad, y la suerte recayó en Jonás. Él, sin esconder la verdad, confesó ser siervo del Dios que hizo el mar y la tierra, y reconoció que estaba huyendo. Jonás, en un acto de rendición fatalista, les dio la única solución: «Tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros, a pesar de su terror, intentaron remar desesperadamente hasta la costa, rehusando convertirse en ejecutores. Pero la tormenta se intensificó. Finalmente, con un clamor al Dios de Jonás, lo arrojaron al agua. Al instante, el mar cesó su furia. Jonás se hundió en las profundidades, en la negrura gélida de la desesperación. Para cualquier otro, este habría sido el final, pero la mano de Dios, la misma de la que huía, lo alcanzó. Dios había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. El vientre del animal no era una tumba, sino una extraña y oscura prisión. Una sala de reflexión. 3 días y 3 noches pasó Jonás en la oscuridad, en el fango y la angustia. Desde el vientre del pez, Jonás elevó una oración de arrepentimiento. Reconoció que la salvación viene solo de Dios y juró que cumpliría su voto. La experiencia en el vientre de la criatura marina despojó a Jonás de su orgullo y su autosuficiencia. Entendió que no podía escapar de Dios. Su poder se manifestaba tanto en la tormenta que lo perseguía como en el milagro que lo sostenía. Cuando el profeta se quebrantó, el Señor dio la orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra seca. Jonás había sido rescatado para recibir una segunda oportunidad. Una vez en tierra, la palabra de Dios vino por segunda vez. «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella el mensaje que yo te diré». Esta vez Jonás obedeció, entró en la vasta y populosa capital asiria. Caminó por sus calles, entregando un mensaje simple y contundente: «De aquí a 40 días, Nínive será destruida». El impacto fue inmediato y total. Para asombro de Jonás, el pueblo de Nínive creyó a Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, y su arrepentimiento subió desde el más humilde ciudadano hasta el trono real. El rey de Nínive se despojó de su manto, se sentó sobre ceniza y decretó un ayuno riguroso para hombres, mujeres e incluso animales, clamando a Dios con una humildad radical. Su razonamiento era el de la desesperación esperanzada. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Al ver su profundo arrepentimiento, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La ciudad que Jonás quería destruida fue perdonada. Pero el final de la historia es el más revelador. Jonás se llenó de gran enojo por la misericordia de Dios. Se sentó fuera de la ciudad, deseando su destrucción. Lejos de regocijarse por el perdón, se quejó amargamente ante Dios, confirmando que la razón de su huida inicial era su certeza de que Dios era clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia.
y que te arrepientes del castigo. Dios, en un último y tierno acto didáctico, hizo crecer una calabacera para darle sombra a Jonás, y luego hizo que un gusano la secara. Jonás se lamentó amargamente por la planta muerta, y el Señor le preguntó, en el corazón mismo del libro: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? La historia de Jonás no es la de un profeta heroico, sino de un hombre reacio. Es el relato más profundo de la misericordia divina que se extiende más allá de las fronteras de la fe y los límites del prejuicio humano, demostrando que la compasión de Dios es universal y excede con creces la justicia que el hombre anhela para sus enemigos. En el vasto tapiz del Antiguo Testamento existen 12 libros que, por su extensión, se agrupan bajo el título de profetas menores. Pero no dejes que el nombre te engañe. Sus mensajes no son menos importantes. Son cápsulas densas de verdad ardiente, encapsulando la totalidad del corazón de Dios, su ira contra la injusticia y su promesa de salvación final. Estos profetas abarcan siglos, desde la prosperidad superficial hasta la destrucción inminente, recordándonos que el juicio siempre comienza por la casa de Dios. Amós, un simple pastor de ovejas y labrador de higos en Judá, fue enviado a la rica y pecaminosa Israel. Su voz no era la de la corte, sino la del campo, y clamaba contra la injusticia social. Israel vivía en un lujo desmedido, mientras los pobres eran oprimidos y vendidos por un par de sandalias. Amós: oigan esto, los que devoran a los pobres y destruyen a los menesterosos de la tierra. ¿No caerá la tierra por esto y se enlutarán todos sus moradores? Amós insistió en que el verdadero culto no se encuentra en fitos vacíos, sino en la justicia que corre como el agua y la rectitud como un impetuoso arroyo. Él fue el heraldo que demostró que la piedad sin ética es abominación para Dios. Luego vino Miqueas, quien ministró en el tiempo de Isaías, pero con un enfoque más directo. Su mensaje se resume en una pregunta retórica que se convirtió en una de las mayores declaraciones de fe de la Biblia. Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Miqueas sentenció a Jerusalén por su codicia, pero también nos dio la profecía más precisa sobre el nacimiento del Redentor, nombrando el lugar exacto. Miqueas: mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Otros profetas se centraron en la inminencia del día del Señor, un tiempo de castigo y de purificación radical. Joel usó la plaga de langostas, una devastación literal, como metáfora de un juicio más terrible que estaba por venir. Su llamado fue al arrepentimiento nacional, pero su mensaje culminó con una visión de esperanza universal, la promesa de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, abriendo el camino para que todos, sin distinción, profeticen y sueñen. Habacuc también se centró en ese gran día del Señor, describiéndolo como un día de ira, angustia y destrucción total. Sin embargo, en medio de la desolación, encontró un núcleo de consuelo. Dios purificaría los labios de su pueblo, y Él mismo se regocijaría en medio de ellos. Habacuc: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Pero entre todas estas voces que hablaban por Dios, surgió una que le hablaba a Dios: Habacuc. Este profeta se enfrentó al problema eterno del mal. ¿Por qué Dios permitía que su propio pueblo fuera oprimido por los malvados babilonios? Su diálogo con el cielo es uno de los más honestos y humanamente dolorosos de las Escrituras. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Dios le respondió, recordándole que los justos vivirían por su fe, y a pesar de que la visión parecía tardar, había que esperar.
Habacuc concluyó su libro no con una solución, sino con un himno de fe radical, una resolución personal de confiar en Dios incluso si todo lo material se perdía. Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tras el exilio babilónico, las últimas 3 voces, Ageo, Zacarías y Malaquías, urgieron al pueblo a reconstruir no solo el templo, sino su fe. Ageo y Zacarías llamaron a los desanimados repatriados a terminar el templo, prometiendo que la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera. Zacarías, en particular, usó visiones complejas para asegurarles la victoria final de Dios, prediciendo la entrada humilde del Mesías montado en un asno y su rechazo. Finalmente, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, confrontó la apatía espiritual. El pueblo ofrecía sacrificios defectuosos y robaba el diezmo a Dios. Malaquías cerró las Escrituras con una doble profecía: el juicio venidero, pero la promesa de que el sol de justicia nacería con salvación en sus alas. Y antes de ese día, Dios enviaría a un heraldo, al profeta Elías mismo, para preparar el camino del Señor. Los profetas menores nos enseñan que Dios usa a los sencillos y a los marginados. Nos muestran que Él detesta la hipocresía religiosa y que su paciencia tiene un límite. Pero sobre todo, nos revelan que la misericordia es la última palabra de Dios. Sus voces son la advertencia atronadora que precede el Evangelio, preparando al mundo para la llegada del Mesías, aquel que cumpliría todas las profecías y haría que la justicia y la misericordia se encontraran en paz. Desde los albores del tiempo, Dios habló a su pueblo por medio de los profetas, hombres y mujeres escogidos que se levantaron entre las sombras para anunciar la luz. Pero hubo un silencio, un largo silencio. 4 siglos sin una sola palabra profética. El cielo parecía callado. El pueblo esperaba. El Mesías prometido aún no había venido. Hasta que una voz comenzó a resonar en el desierto. Una voz que rompió el silencio de generaciones. Una voz que preparaba el camino del Señor. En los días del Imperio Romano, cuando Israel estaba oprimido, un hombre apareció junto al río Jordán. Su nombre era Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth. Desde el vientre de su madre, el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Vestido con piel de camello, comía miel silvestre y langostas, y su voz resonaba fuerte: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Las multitudes salían a escucharlo. Hombres y mujeres se sumergían en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. El mensaje era claro, ardiente, sin adornos. Dios estaba a punto de cumplir su promesa. Un día, entre la multitud que se acercaba al río, Juan vio a un hombre diferente. No tenía riqueza, ni escolta, ni apariencia majestuosa. Pero el cielo se estremeció cuando sus miradas se cruzaron. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Era Jesús, el Hijo prometido, el cumplimiento de toda profecía. Cuando Jesús descendió al agua, Juan se sintió indigno, pero el Maestro le dijo: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y al salir del agua, el cielo se abrió, el Espíritu descendió como paloma y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La era de los profetas llegaba a su punto más alto. La palabra ya no sería anunciada por mensajeros, la palabra se había hecho carne. Juan siguió predicando con valentía. No temía a reyes ni gobernantes. Hablaba con autoridad divina, denunciando la hipocresía y el pecado. Por eso fue encarcelado y más tarde ejecutado. Pero su muerte no fue el final. Su voz sigue resonando como eco del propósito eterno: preparar el camino del Señor. Jesús mismo dijo: «Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista». Juan fue el último profeta del antiguo pacto, el puente entre la ley y la gracia, entre la promesa y su cumplimiento. Desde Moisés hasta Isaías, desde Jeremías hasta Malaquías,
todas las profecías apuntaban a un mismo destino: Jesucristo. Él sería el Salvador, el siervo sufriente, el Rey de Reyes, el Hijo del Hombre. Cada palabra, cada símbolo, cada sacrificio tenía su eco en él. En la cruz, cuando Jesús exclamó: «Consumado es», las promesas antiguas se cumplieron. El velo del templo se rasgó. La humanidad fue reconciliada con su Creador. Los profetas hablaron de justicia, verdad y esperanza, pero Jesús fue la profecía viviente. Después de él, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes. Ahora cada hijo e hija de Dios lleva dentro la voz del Espíritu. Como dice Joel: «Y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas». El legado de los profetas no terminó con Juan. Comenzó una nueva generación, una generación profética guiada por el Espíritu de Cristo. Dios sigue hablando, no por medio del fuego ni del trueno, sino con voz suave al corazón. Tal vez hoy, esa voz te está llamando a ti, a preparar el camino, a enderezar tus sendas, a vivir como testigo de la verdad. El último profeta anunció la llegada del Mesías, y ahora tú y yo somos parte del eco de esa historia. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la voz del cielo nunca dejará de hablar. Hemos recorrido un camino largo y polvoriento, desde la cumbre ardiente del Carmelo hasta el silencio abrumador del desierto. Hemos escuchado el trueno del juicio en Elías y la voz de la agonía en Jeremías. Hemos visto la esperanza reconstruida en la visión de los huesos secos de Ezequiel y la integridad inquebrantable que triunfa sobre el poder en el corazón de Daniel. Y en cada paso nos encontramos con un amor que no se detiene. En la vida de estos profetas se revela un drama humano y divino que sigue resonando hoy. Elías nos enseña que la pasión por la verdad puede llevarnos al agotamiento, pero que Dios no está solo en el fuego espectacular, sino en el susurro tierno que nos renueva. Jeremías nos recuerda que el verdadero amor por la humanidad a veces exige el dolor de decir la verdad impopular, pero que incluso en las ruinas, la misericordia es nueva cada mañana. Y quizás la lección más profunda viene del corazón roto de Oseas, que nos muestra el verdadero rostro de la fidelidad divina. Dios nos persigue como Oseas persiguió a Gomer. No importa cuántas veces hayamos elegido la vergüenza o la huida, Él está dispuesto a pagar el precio de nuestra redención, a rescatarnos del mercado de esclavos de nuestras propias malas decisiones. Todos ellos, desde el siervo sufriente anunciado por Isaías hasta el hombre que huyó de Nínive, construyeron un puente. Un puente hecho de fidelidad en la prueba, de lamento en el dolor y de esperanza en la oscuridad. Este puente no conecta una simple época con otra, sino la desesperación humana con el corazón paciente de lo divino. Que sus voces hoy no sean solo historias, sino una invitación personal. Una invitación a detener la huida, a enfrentar la injusticia, a confiar en el susurro y a creer en el amor que no te juzga por tu pasado, sino que te rescata para tu futuro. Porque al final, la fe no es ver el fuego en el altar, es reconocer el amor que te busca en la oscuridad. Y ese amor, amigos míos, es la única voz que nunca se silencia.